para escuchar un nuevo reto. Enseñanza para tu vida. Principios que forjarán tu carácter. Palabras que te alientan. Bienvenidos al Tabernáculo Bíblico Seguidores de Jesús. Escucha Palabra de Dios. Abramos nuestras Biblias, hermanos, y busquemos la carta a los Gálatas en el capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Esta noche vamos a estar estudiando los versículos del 8 al 16, pero solamente vamos a leer los versículos del 12 al 16 y después vamos a regresar. Cuando todos lo tengan, denme un fuerte amén. He titulado el mensaje de esta noche, Una exhortación con amor. Así dice el Señor: os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Ningún agravio me habéis hecho, pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el evangelio al principio, y no me despreciasteis ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo. Antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por el privilegio, Señor, de poder predicar tu palabra. Yo reconozco, Señor, que no estoy capacitado y no estoy digno para hacer esta labor, Señor. No soy digno, porque soy pecador y tú eres santo, y tu palabra es santa. Por eso te ruego, Señor, que perdones mis pecados. También te suplico, Señor, por los hermanos acá reunidos y los amigos y hermanos que nos ven a través de las plataformas digitales. Que sea el Espíritu Santo aplicando la palabra a cada corazón. Que tu palabra, Señor, cumpla el propósito por el cual tú le envías. Ayúdanos, Señor, te lo ruego. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén y amén. Pueden sentarse, hermano. Hasta este punto en la carta, Pablo ha venido confrontando a los Gálatas y lo ha hecho como un maestro en un salón de clases, presentando todos los argumentos posibles. Les ha dado ilustraciones de manera que la iglesia en Galacia pudiera entender de una manera clara y sencilla la justificación por la fe sin las obras. Pablo les ha venido enseñando a través de su propio testimonio, ha venido enseñándoles también a través del testimonio de los Gálatas, cómo los Gálatas sus vidas habían sido transformadas por el poder del Evangelio. También les ha dado referencias en el Antiguo Testamento para que los Gálatas puedan entender que la salvación es solo por gracia y se recibe solo por fe. Hasta este punto de la carta, Pablo ha venido enseñando doctrina. Pero a partir del capítulo 4, versículo 12, el tono cambia drásticamente. Y pareciera que Pablo, ese enojo que se siente en los primeros capítulos contra los judaizantes pasa como a un segundo plano, y ahora Pablo en estos capítulos comienza a abrir su corazón. Fíjense en este detalle, la carta a los Gálatas es la única carta en la que Pablo omite darle elogios o cortesías habituales que él tenía cuando escribía otras cartas. Después del saludo en esta carta a los Gálatas, después de un corto saludo, él comienza directamente a atacar la herejía que se estaba dando en las iglesias de Galacia.
porque estaban atacando, estaban dudando de la suficiencia de Cristo para la salvación. Pero luego, cuando nosotros comenzamos viendo eso en los primeros versículos, pero ahora que llegamos a este capítulo 4, nos damos cuenta que Pablo comienza a abrir su corazón. Y las palabras de afecto que se muestran acá son más que en cualquier otra de las epístolas. O sea, comienza como yendo al grano, no les da ningún elogio. Después del saludo él comienza a decirles lo que tenía que enseñarles. Pero luego de haber puesto las bases, luego de haber enseñado la doctrina, después de darles teología, él comienza a abrir su corazón y a mostrar el amor que él tenía por los Gálatas. Pablo abre su corazón a los Gálatas. Y parte del amor que Pablo podía mostrar a los Gálatas era predicarles la verdad del Evangelio. Por eso, si se fija en el versículo 16, él les termina diciendo: ¿me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Fíjense que muchas personas piensan que decir la verdad es falta de amor, porque la verdad incomoda, la verdad siempre hiere. Pero lo cierto es que decir la verdad es una muestra de amor. Predicar la verdad de las Escrituras, aunque muchas veces no sea bien recibida, aunque no sea popular, es una muestra de amor. Porque el predicador se expone a caer mal. El predicador se expone al rechazo. Sin embargo, un predicador que predica siempre la verdad de las Escrituras fielmente, está mostrando amor por aquellos a los que les predica, aunque no sea popular, aunque no caiga bien, aunque no sea bien recibido. John Huss dijo: prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Este capítulo 4 de Gálatas, después del versículo 12, nos recuerda que todo siervo de Dios debe de ser amable y amoroso. Mire, en 2 Timoteo, capítulo 2, versículo 24, dice: porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. El llamado que Pablo le hace acá a Timoteo es a no perder la sensibilidad, a no perder la compasión por el prójimo. Siempre la confrontación, la corrección debe de hacerse con amor, pero debe de hacerse. Porque el no hacerse, el pasar por alto el pecado, el no confrontar el pecado, esa no es una muestra de amor. Antes de ir a nuestro texto base, déjeme ponerle un poco de contexto de lo que ya hemos venido hablando. En este capítulo 4 hemos venido viendo que Pablo no solamente le muestra a los Gálatas que han sido justificados, sino que también les muestra que han sido adoptados como hijos de Dios. Y no porque hubiera algo especial en los Gálatas, no porque hubieran hecho algo para merecérselo, sino que lo habían recibido por gracia. Pablo les muestra esta gran bendición y por aplicación a nosotros también. Mire, hermano, lo decíamos en el mensaje pasado, hubiera bastado con que el Señor nos salvara. Y esa es una gran bendición que nosotros no podíamos alcanzar. Pero el amor de Dios no se quedó hasta ahí, no dijo, bueno, yo solamente los voy a salvar, no, sino que nos salvó y aparte de eso, nos hizo sus hijos.
Dice Primera de Juan capítulo 3 versículo 1 en la primera parte del texto, dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, hermano. Deberíamos de preguntarnos nosotros: miren qué grande es el amor de Dios que nos permite, nos ha dado la potestad de ser hechos hijos de Dios. Quizás cada día eso debería de admirarnos y ser el motor de nuestras vidas, que a través del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, Dios nos ha hecho sus hijos, nos ha adoptado. Y el punto por el cual Pablo le recuerda a los Gálatas que son hijos de Dios es para que ellos pudieran ver la insensatez de alejarse del evangelio que habían recibido por gracia para seguir por las obras, para volverse a esclavizar por las obras. ¿Cómo es posible que pudieran nuevamente alejarse si Dios envió a sus corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre? Y nosotros nos podemos preguntar también: ¿cómo es posible que muchos deciden alejarse, apartarse? ¿Cómo es posible despreciar ese amor de Dios? Pablo aquí les recuerda a los Gálatas la relación cercana, una relación íntima que tenían cuando ellos podían clamar: Abba, Padre. Cuando nosotros, el ser humano por naturaleza, le vienen dudas, pero imagínense, cualquier duda que usted tenga, usted tiene el Espíritu de Jesucristo morando en su corazón, el cual en medio de la adversidad, cuando viene la duda, cuando puede flaquear su fe, lo fortalece para que su fe no falle. Yo estaba meditando esta semana: ¿cómo es posible que los Gálatas se apartaran del evangelio, de la gracia que habían recibido, para seguir un evangelio por obras? ¿Cómo es posible? Y la respuesta a ese interrogante es la naturaleza del hombre. Es por el orgullo del hombre. Pero eso no solamente le pasó a los Gálatas, eso es en todo tiempo en la historia, nos sucede a nosotros. Por eso es fácil uno comenzar a pensar que a través de las obras uno puede ganarse el favor de Dios, porque el orgullo lo engaña y lo lleva ahí. Por ese orgullo los Gálatas comenzaron a recibir contentos esa enseñanza. ¿Por qué? Porque los hacía sentir que ellos podían hacer algo para ganarse su salvación. Los hacía sentir que eran merecedores por hacer esto, entonces yo soy merecedor de esto. Los ponía en una posición diferente. Y quizás cualquiera podría llegar a pensar: por lo que yo hago, por esto o por lo otro, yo estoy en una posición diferente y merezco ser más bendecido por Dios. Pero ahí está hablando del orgullo. Y el evangelio de Jesucristo pone por el piso ese orgullo. Porque no hay nada en el hombre, no hay nada que lo haga aceptable delante de Dios. Todo es por gracia. De tal manera que el hombre reconoce que Dios es el único digno de recibir gloria. Los Gálatas tenían que entender eso. Volviendo a la carta, Pablo, después de mostrarle los privilegios que recibimos por gracia, ser justificados, ser hechos hijos de Dios, entonces ahora va a comenzar a enseñarles que el privilegio los va a llevar a una responsabilidad. Y la responsabilidad es que ya no puede seguir viviendo de la misma manera. Si somos cristianos, si el Espíritu Santo mora en nuestros corazones, no podemos seguir viviendo de la misma manera. Es imposible. La salvación es un regalo de Dios. Pero Dios quiere que los creyentes vivan en santidad, porque Él es santo
su pueblo también debe de ser santo. Y el deseo de un santo debe de ser amar a Dios y adorar a Dios. El deseo de un cristiano debe de ser amar a Dios, adorar a Dios. Los que ya están casados, estamos casados, no queremos ofender a nuestra esposa, y las esposas no quieren ofender a su esposo, no quieren hacer nada que lo ofenda. Imagínense nosotros una relación de amor con Dios, ¿cómo nosotros vamos a querer ofender a Dios? De manera que el hombre debe luchar para mantenerse en santidad, apartarse. Es cierto, no somos pecadores y vamos a pecar, pero no nos vamos a deleitar en el pecado. Mateo capítulo 5 versículo 48 dice: sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. En primera de Pedro capítulo 1 versículos del 15 al 19 dice: sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Mire, Pedro no dice sean santos en una área de su vida. Él dice en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vayamos al versículo 8 de Gálatas 4. Mire, aquí Pablo le dice a los Gálatas: ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. En otro tiempo, dice el texto, no conocías a Dios. Mi hermano, ninguna persona que esté sin Cristo conoce a Dios. Ninguna. Pero nosotros escuchamos personas en el mundo decir que conocen a Dios. Pero realmente no es el Dios de las Escrituras, es un Dios inventado por ellos mismos. Es un Dios que suple sus necesidades, pero no demanda nada. Pueden vivir como se les dé la gana. Nosotros nos encontrábamos antes así, en esa situación, cuando no conocíamos, cuando no teníamos a Cristo en nuestro corazón, no conocíamos a Dios. Y esa es la condición de todo hombre y toda mujer sin Cristo. Mire lo que dice Efesios, capítulo 4, versículo 17 al 19. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andaban en la vanidad de su mente. Pero mire cómo andaban, y así andábamos nosotros, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impurezas. Segunda Corintios capítulo 4, versículos del 3 al 6 dice: pero si nuestro evangelio está encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, con D minúscula, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Satanás se ha encargado de cegar a los hombres para que no conozcan, para que no vean la verdad de Dios.
Pero a través de la predicación del Evangelio, Dios hace resplandecer su luz en el corazón del hombre para que puedan venir en arrepentimiento y fe y puedan conocerle. Verso 9 de Gálatas dice, mas ahora hay un cambio. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Mire, el punto de Pablo es, la esclavitud es natural para una persona que no conoce a Dios. El incrédulo, aunque se cree el más libre, piensa que tiene toda la libertad, está esclavo a su pecado. Está esclavizado a sus deseos. Está esclavizado a sus ídolos, porque se levantan muchos ídolos, el trabajo, el carro, tantas cosas. Es esclavo, pero él piensa que es libre. Entonces, pero ahora el apóstol pregunta, ahora ustedes conocen a Dios, son conocidos por Dios. ¿Cómo es posible que quieran volver a la esclavitud? Y en este versículo 9 establece un punto muy importante, dice, o más bien siendo conocidos por Dios. Es más importante que Dios nos conozca porque eso tiene un sentido de relación íntima. Imagínense qué terrible, mi hermano, para aquellas personas que profesan conocer a Dios. Como Pablo le dice a Tito de los cretenses, profesan conocer a Dios, pero con sus hechos lo niegan. Imagínense aquellas personas que profesan conocer a Dios, pero viven de una manera que niegan ese conocimiento. Qué terrible va a ser en aquel día cuando se encuentren con el Señor y les diga, yo no los conozco. Mire lo que dice Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí. Nunca os conocí. No está diciendo los conocía, pero como ustedes se apartaron, ahora ya no los conozco. No, dice nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Pero Pablo le está diciendo a los Gálatas, ustedes son conocidos por Dios, ¿cómo es posible que se quieran volver a los pobres rudimentos? Está diciendo, ¿cómo es posible que se quieran volver a los principios religiosos, a los conceptos que rigen el mundo? Mi hermano, ¿cómo es posible que los que nos llamamos cristianos podamos vivir por los preceptos de la sociedad? Es inconcebible. Si nosotros nos aplicamos, ¿cómo es posible que los rudimentos de este mundo? Es imposible. Mire, los Gálatas no estaban yendo a un error nuevo, estaban volviendo a una antigua idea, a una relación basada por obras de la cual ya ellos habían salido. Y ellos estaban volviendo, por eso estaban regresando a la observancia de los días, de los meses, de los tiempos, refiriéndose a los rituales, a las ceremonias del calendario religioso judío. Miren lo que dice los versículos 10 al 11, guardáis los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, dice Pablo, me temo, me da miedo, dicen algunas otras traducciones, de vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Verso 12, y aquí vemos una petición personal del apóstol, después de haberles puesto las bases bíblicas, después de haberles hablado la doctrina, ahora
Pablo va a apelar a los sentimientos de los hermanos en Galacia. Mire cómo comienza este versículo 12. Os ruego, hermanos. Otras traducciones dicen, les suplico, les imploro, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros, ningún agravio me habéis hecho. El ruego de Pablo a sus hermanos en Cristo para que vivieran conforme a la libertad espiritual que tienen a través de la gracia de Dios, lo llevó a decirles, tomen ejemplo de cómo hago yo. Y aquí vemos el corazón de Pablo sufriendo por estos hermanos, rogándoles para que vivan conforme a la libertad que ellos han obtenido. Y aquí tenemos, hermanos, mire, aquí tenemos una cosa que aplicarnos antes de seguir en el texto. Y es que ese dolor que se ve en el apóstol Pablo por la iglesia en Galacia que se estaba yendo, es el que nosotros también debemos demostrar por aquellos hermanos que ya no los vemos. Es ese dolor que debemos de sentir nosotros, que nos debe de llevar a decir, hermano, te ruego, vuelve. El camino que llevas es a la destrucción. Y yo tengo que decirlo, he hablado con algunos amigos que antes se congregaban aquí y quizás al principio les decía, pero después como que uno va bajando la intensidad. Pero creo que debe de ser un dolor en cada uno de nosotros decir, te ruego, hermano, vuelve. Y aquí Pablo dice, os ruego, hermanos, que os hagáis como yo, porque yo también me hice como vosotros. Mire, que se hagan como yo, le está diciendo, permitan que Cristo controle sus vidas. No es que Pablo está diciendo, yo soy el súper espiritual, yo soy mira mi santidad, imita esa santidad, imítame a mí. No, él está diciendo, haz como yo. Permite que Cristo sea el que controla tu vida. Porque antes, en el capítulo 2, versículo 20, ya Pablo había dicho, con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cuando Pablo les está diciendo, haceos como yo, él quiere decir, mueran al yo, mueran a ustedes mismos, para que Cristo viva en ustedes. Para que Cristo sea conformado en ustedes. Como decirle, eso es lo que ustedes ven en mí, le está diciendo Pablo. John Stott, hablando acerca de este texto, dice, en cierto sentido, todo cristiano debería poder decirle a los demás, sean como yo. Especialmente, dice, a los incrédulos. Al decirles, estoy tan satisfecho con Cristo, estoy tan satisfecho con su libertad, estoy tan satisfecho con su gozo y su salvación, que quiero que ustedes sean como yo. Estamos tan completos en Cristo que queremos que otros también estén así en Cristo. Y Pablo dice en el texto, agrega, porque yo también me hice como vosotros. Pablo podría decirle a los Gálatas de primera mano lo que era vivir tratando de justificarse a través de su justicia propia, valga la redundancia. Porque él había tratado de ser aceptado por Dios en base a su justicia. Y en Filipenses capítulo 3,
Versículos del 2 al 9 dice: guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero luego dice en el versículo 7: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo conocía lo que era el legalismo y por esa razón les ruega a los gálatas: despójense de eso, sigan mi ejemplo, eviten a los judaizantes, entiendan que el justo por la fe vivirá. Y termina diciéndoles en el versículo 12: ningún agravio me habéis hecho. Aunque había sido perseguido en su primera estadía en Galacia, esos creyentes de Galacia no le habían hecho ningún daño, sino que recibieron con entusiasmo la predicación del Evangelio. Pero el tono de la carta de Pablo quizás podía hacerlos pensar: Pablo quizás tiene algo contra nosotros. Y Pablo les dice a ellos: ustedes no me han hecho a mí ningún daño. Pero si usted recuerda, la carta tiene desde el inicio un tono fuerte. En el capítulo 1, en los versículos 8 al 9, dice: si alguno predica otro evangelio, sea anatema. Un evangelio diferente, sea anatema. Y eso es: sea maldito de Dios. Más adelante en el capítulo 3, versículo 1, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Y esa palabra insensatos, algunas traducciones ponen como Gálatas tontos, Gálatas torpes, y otras traducciones más fuertes lo llama Gálatas estúpidos. Pero Pablo quiere que entiendan, y fíjense que esa palabra fuerte de Pablo es como para despertar a alguien que está adormecido. Y Pablo quizás, él lo que quería es el bienestar espiritual. Quizás nosotros algunas veces vamos a recibir palabras fuertes, nos vamos a ver confrontados con la palabra, pero no con el deseo de ser destruidos, sino con el deseo de buscar el bienestar espiritual. Y en este versículo 12 Pablo dice: les ruego. En los versículos del 13 al 16 los exhorta a recordar cómo ellos lo recibieron. Y aquí, vamos a los versículos del 13 al 16, y aquí vamos a ir terminando. Dice: pues vosotros sabéis que a causa de una enfermedad del cuerpo os anuncié el Evangelio al principio, y no me despreciasteis, ni desechasteis por la prueba que tenía en mi cuerpo, antes bien me recibisteis como a un ángel de Dios, como a Cristo Jesús. ¿Dónde pues está esa satisfacción que experimentabais? Porque os doy testimonio de que si hubieseis podido, os hubiera sacado vuestros propios ojos para dármelos. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Pablo les pregunta: ¿soy su enemigo por decirles la verdad?
¿Soy su enemigo por buscar su bienestar? ¿Soy su enemigo por desearles? Es como si Pablo les estuviera diciendo, soy su enemigo por desearles que ustedes vivan en la libertad que Cristo les ha dado. Al parecer, en el primer viaje misionero, Pablo cayó gravemente enfermo y pasó su recuperación en Galacia. Algunos comentaristas sugieren que había contraído malaria cuando estaba por la región de Panfilia y luego decidió quedarse en Galacia porque estaba como a unos 1100 metros sobre el nivel del mar y el clima era adecuado para que él pudiera pasar su convalecencia. Pero fíjense que hay algo que me llama mucho la atención, y es que si este hombre hubiera padecido de malaria, algunos dicen que era de la vista, por lo que dice la referencia que da de que ustedes me hubieran dado sus ojos, y luego cuando él termina la carta en el capítulo 6, versículo 11, él está diciendo, escribo de mi propia mano con letras grandes. Entonces algunos dicen, es que tenía un problema en la vista, otros dicen que era malaria, pero sea lo que sea, si hubiese sido malaria, por ejemplo, algunos comentaristas están de acuerdo que quizás estaba padeciendo de malaria en ese momento, porque esa enfermedad daba lapsos de una fiebre y dolores de hueso exagerados, pero también por momentos cedía. Y lo que me llama la atención de uno de estos comentaristas es que dice, en esos momentos, cuando la fiebre cedía, cuando el dolor de los huesos se paralizaba, Pablo utilizaba ese tiempo para predicarles el Evangelio a los Gálatas. Imagínese usted una enfermedad de esa en ese tiempo que no había nada de analgésico. Y este hombre en ese momento que quizás la fiebre bajaba, que el dolor de huesos bajaba, en lugar de quedarse como acostado diciendo, me voy a tratar de recuperar, se levantaba para predicar el Evangelio. Y muchas veces nosotros, por una cosa mínima, nos queremos quedar en casa. Y me incluyo. De unos días para acá vengo pasando un dolor en una pierna, en el ardor, no sé ni qué. Y esta semana que pasó, no vine a predicar el viernes, estaba en esas vueltas que me iban a hacer, me hicieron un MRI. Y cuando yo estaba ya en ese cumbo ahí que lo meten a uno en un cilindro, al principio yo pensaba, dije, bueno, a mí no, si solo es cuestión de la columna no me van a meter todo. Los que nunca le han hecho eso, hermano, esa cosa es horrible. Eso es horrible, de verdad. Yo los primeros 15 minutos yo estaba orando, diciendo salmos de memoria, pero de repente me fue entrando un pánico, estaba así, y me va entrando un pensamiento como, así vas a estar en la caja. Y yo, ¡ay, Dios mío! Dios mío, Señor, y eso ya me estaba entrando. Le dan una bombita a uno para apretarla, si en caso que uno quiere que lo saquen, que uno ya, y yo ya estaba sintiendo como pánico ahí en el lugar, y yo decía, no voy a abrir los ojos porque cuando los abriera y viera la cosa aquí encima y todo bien reducido iba a ser peor. Pero a mi esposa ya le han hecho eso como 3 veces y yo decía, si ella aguantó, ¿cómo va a ser que yo no voy a aguantar? Y yo voy a decir que no pude. Pero gracias al Señor, después seguí orando y pude terminar el examen. Cuando la radióloga me dice, solo te queda una sesión de 2 minutos. Yo dije, ay, gloria a Dios, estos 2 minutos los paso como sea. Ya después me sacaron. Y después viene el periodo ese, ¿qué será lo que tengo? ¿Qué será lo que tengo? Creo que ayer o antier me habló el doctor, estaba en el banco y me habla, soy el doctor que te mandó el examen. Yo dije, saber qué me va a decir este hombre. Yo andaba buscando dónde sentarme. No tenés nada, me dijo. Todo te salió bien.
Yo dije, gloria a Dios. Y me alegro porque no quiere decir, no es algo grave que ellos estaban buscando, pero el malestar existe. Pero el punto es que muchas veces por ese malestar, por ese dolor, por eso que siento que prácticamente puede ser llevado, decido a veces, no aguanto el pie, no aguanto estar parado, le voy a hablar al pastor que me cubra. Y veo aquí estos hombres que obviamente muy usados por Dios, pero usando ese tiempo de que un medio alivio para predicar el Evangelio. Yo creo que nosotros, hermanos, debemos de esforzarnos un poquito más, porque quizás nos hemos acomodado. Y creo que todos estamos cómodos por cualquier cosa, estamos siempre buscando nuestra comodidad. Termino, la próxima semana vamos a retomar estos textos, pero quisiera terminar con el versículo 16, dice, me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad. Muchas veces, hermanos, el orgullo nos lleva a confundirnos. Cuando somos confrontados con la verdad, en lugar de agradecer, el orgullo nos lleva a enojarnos. ¿Cómo es posible? Y yo creo que fielmente que si somos confrontados con la palabra, hermanos, debemos de darle gracias a Dios y agradecer por la oportunidad que tenemos, que Dios nos está diciendo, tienes este problema, arrepiéntete. Te está mostrando en un espejo. Yo creo que, imagínese por un momento usted que fuera alguien le dijera, mirate en el espejo, estás todo manchado acá de tu cara. Usted agradecería porque se va a limpiar. La palabra es como el espejo y le está mostrando, estás mal. Pero ¿qué hacemos? En lugar de venir en arrepentimiento y fe, nos enojamos. Y nos enojamos con el predicador. Y así que 2 cosas quiero terminar con esto. Cuando seamos confrontados con las Escrituras, número 1, démosle gracias a Dios que nos permite ver el error para tomar una acción y venir en arrepentimiento y fe. Y número 2, démosle gracias a Dios por tener pastores y por tener predicadores que no les importa buscar su comodidad, no les importa buscar popularidad, no les importa buscar su bienestar, sino que están buscando el bienestar de los que escuchan la palabra de Dios. Porque sabemos que la palabra de Dios, mis hermanos, es la única que tiene poder para darle vida a los muertos. Que el Señor les bendiga, vamos a orar. Padre, gracias. Gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de edificación para su vida. Si usted no conoce de Jesús y en este día está arrepentido de sus pecados, ore de esta manera. Señor Jesús, en este momento me arrepiento de mis pecados. Reconozco que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento y me confieso pecador. Señor, perdóname y acéptame como tu Hijo. Doy gracias al Padre por enviar a su Hijo a morir en la cruz por mi lugar. Gracias, Jesús, por aceptar mi vida. En Cristo Jesús, Señor y Dios nuestro. Amén.